Muy buenas noches, hermanos. Señor le bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de oración y estudio bíblico en esta noche. Y vamos a iniciar orando al Señor y encomendando todo este tiempo en sus manos. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos una vez más en tu nombre, Señor. Ahora, desde nuestros hogares, todos, debido a las nuevas leyes, nuevas reglas que el gobierno ha establecido para poder contener el avance de este virus. Padre, rogamos que usted se glorifique en esta noche, que podamos ser edificados a través del tiempo de la oración, a través del tiempo de estudio de tu palabra. Padre, bendícenos, Señor, y sigue obrando con poder en nuestro país. Rogamos que usted permita que este virus pueda ser contenido, que podamos ver en los próximos días una mejoría en los contagios y también los fallecimientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar cantando, hermanos, el himno 42, Reina Dios. Himno 42. Aquí vamos. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias del Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención Él obró. Con fuerza, aquí vamos. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Venció la tumba con poder y gloria real. Resucitó Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios, vive hoy. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Amén, nuestro Dios reina. No hay virus, no hay pandemia que pueda detener el reino de nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano y está en total control de todo lo que pasa en este mundo. Bien, vamos a seguir cantando al Señor en esta noche y cantaremos el himno 90, Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Antes de pasar al tiempo de oración con el pastor, Te exaltaré, mi Dios y Rey. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre.
día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén, amén. Vamos a pasar ahora al tiempo de oración con nuestro pastor. Bendiciones, hermanos. Vamos a pasar a nuestro tiempo de oración. Hoy miércoles 9 de junio tenemos las peticiones que hemos estado haciendo para que el Señor obre con su poder y su gracia. Ustedes ya tienen que haber recibido sus peticiones. Recuérdense que el culto de esta noche, como ya se ha anunciado, es virtual, dado que el gobierno ha puesto este toque de queda hasta las 6, incluyendo este día de hoy. Así que vamos a orar. Nuestra primera petición es orar al Señor para que Dios, en su misericordia y en su gracia, baje los contagios, que la ciudadanía pueda, por la gracia de nuestro Dios, tomar decisiones buenas, que la ciudadanía pueda cooperar. Y yo le digo a ustedes, hermanos, yo sé que muchas veces le he preguntado a hermanos que cómo se han contagiado y ellos me dicen, bueno, yo no sé, pero la mayoría que yo recuerdo sí está muy relacionado con su familia, de manera que les animo a que usted mantenga aún con su familia el distanciamiento, sobre todo con aquellos miembros de la familia que usted sabe que no son muy dados a cuidarse, que son descuidados, sean jóvenes, adolescentes o aún adultos. Así que vamos a orar para que esos contagios bajen. Vamos a seguir orando por los hermanos que todavía están batallando con el COVID. Gracias al Señor, ya la hermana Andrea Corsino nos ha dicho que está muy bien y esperamos que así lo siga estando. Nuestra hermana Yonori se ha ido recuperando. También el hermano Fausto, que le habían dado de alta la semana pasada. Vamos a seguir orando por Daniel, el esposo de nuestra hermana Anabel, para que el Señor le ayude a recuperarse. Don Heini, confiamos en Dios de que ese virus lo va a dejar completamente. Nuestra hermana Juana Herrera y su familia, para que el Señor obre en ellos. La hermana Cristela también, oramos por eso. Carlos, ya por la gracia de Dios, superó los momentos difíciles y esperando solamente el resultado de la prueba negativo. Así que hay otros hermanos que también están contagiados. No tenemos mucha información acerca de ellos, pero vamos a orar por ellos. Otra petición que estamos haciendo firmemente hasta que así sea, que sea la aprobación del Código Penal sin la aprobación de nada que favorezca el aborto. Vamos a orar porque todavía está la batalla. También estamos orando por la fortaleza espiritual y crecimiento de la iglesia, orando también por la evangelización diaria para que muchas almas sean salvadas en el trabajo, en la familia, por teléfono, personal. Vamos a aprovechar cuando el Espíritu nos ponga en ese sentir en el corazón, y también en la mañana en sus oraciones del día, dígale al Señor: Señor, úsame para hablarle a alguien del Señor Jesucristo, poder liberar a alguien de su condición pecaminosa a través del mensaje de salvación. También orando por su servidor y el pastor Joel, que estaremos en esta semana predicando
y en conferencias, tanto en Los Ángeles como en Colorado, en Estados Unidos. Que el Señor nos use y nos guarde. También vamos a pedirle a Dios por la finalización del año escolar, que hemos estado debatiendo si abrimos 2 o 3 semanas, pero dado los niveles de contagio es difícil hacer eso para evitar males mayores. Y también por el presidente Abinader y su gabinete. Dios nos manda que oremos por las autoridades. Vamos a orar por ellos para que el Señor les guíe en sus decisiones. También vamos a seguir orando por el pastor José Mayén. Ha estado en una etapa muy crítica de su mal. Vamos a orarle al Señor para que el Señor ayude a él y también a la familia. También el pastor Atilio León, que el Señor lo siga ayudando. Nuestro hermano Frank Carreón, que es un misionero nuestro en Bolivia, que el Señor obre. Nuestro hermano Nerio Gil y su esposa Aida, que el Señor les dé sanidad y le ayude a regresar a Venezuela. También vamos a orar por el pastor Héctor Sosuilla, algo así, es un apellido indígena, que él está en Sucre, Bolivia, y ha estado batallando muy seriamente con este tema del COVID, para que el Señor le ayude. Y también vamos a seguir orando, como hemos estado haciendo, por los matrimonios y familias de la iglesia, para que el Señor le conceda que sean liberados de toda obra del maligno y también toda obra de su yo, de ese yo fuerte que muchas veces no nos permite mostrar el amor, pedir perdón, reconocer nuestras faltas. También vamos a orar por las familias de la iglesia que se han ausentado de los cultos de la iglesia, para que Dios les fortalezca y les ayude a asistir fielmente a los cultos de la iglesia. Esas son nuestras peticiones para esta noche. Así que vamos a tomar un tiempecito ahora para que usted ahí en su casa busque un lugarcito, haga un altar en algún lugar de su casa para que oremos al Señor por estas peticiones, para que el Señor en su gracia y misericordia nos responda, el Señor nos conteste y nos ayude para poder interceder por las peticiones y necesidades de los demás. Vamos a orar.
Y antes de pasar al estudio de esta noche, vamos a cantar el himno 47. Grandes y maravillosas son tus obras. Nuestro Dios es un Dios justo y de eso trata el estudio bíblico de esta noche, de la justicia de Dios. Cantemos con ánimo esta hermosa alabanza. Aquí vamos. Grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, amén. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos en esta noche, hoy miércoles, de forma virtual este culto, y oramos al Señor para que Él nos conceda que pronto podamos tener nuestro culto de oración y estudio bíblico presencial. Siempre recuerdo, en ese culto de a mitad de semana, por favor, trate de que cuando sea presencial, usted haga todo el esfuerzo para venir y estar aquí orando todos en la casa de Dios. Recuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y hemos estado hablando seguimos con el tema de los atributos de Dios, y obviamente que, como hemos dicho, si tú conoces los atributos de Dios, vas a conocer a Dios, vas a saber quién es Dios, cómo es Dios, qué esperar de Dios, y podemos también entender sus obras, las cosas que Él hace, también sus mandamientos, por qué Dios dice esto o aquello. Detrás de todo lo que Dios ordena, detrás de todo lo que Dios hace, está su persona, su personalidad, quien Él es. Está detrás de todo eso. Y en la medida en que nosotros conocemos a nuestro Dios, repito, y conocemos su personalidad, conocemos sus cualidades que Él tiene como persona, que es a lo que eso es lo que llamamos sus atributos o cualidades que son inherentes a la divinidad, pues entonces vamos a tener una idea clara cuando Dios dice no matarás, o cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, que está dentro de los 10 mandamientos, o cuando Dios dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o cuando Dios nos dice algo, un mandamiento de lo que debemos hacer, no solamente de lo que no debemos hacer. Hemos estado mirando acerca de la justicia de Dios, pero en sus hojitas que usted tiene ahí en su casa, y que le vamos también a seguir enviando, dándosela aquí también a los que están en su casa, enviársela para que la puedan tener, es hablando acerca de que estos atributos que estamos hablando ahora son los atributos que Dios ha implantado también en nosotros para que nosotros podamos caminar con el Señor. No se olvide lo que dijimos el martes de la semana pasada, cuando tuvimos nuestro culto, que lo movimos del día miércoles, lo movimos al martes día primero, para poder tenerlo presencial y evitar el miércoles que era cuando comenzaba, el miércoles 2, cuando comenzaba este toque de queda un poquito más fuerte.
comenzamos a hablar de que esa justicia ha sido implantada en nosotros. Vimos cómo es que llegamos a ser justos, y llegamos a ser justos obviamente por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos exoneró del pago de nuestros pecados, nos exonera dentro del tribunal de Dios cuando aceptamos el sacrificio expiatorio y sustitutorio y vicario del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las bendiciones que recibimos por ser justos? Ya lo miramos también este martes primero. Hoy miércoles 9 estaremos mirando cuáles son las características de la vida del justo. ¿Cuáles son esas características de la vida del justo? Bueno, pero abajo tenemos un texto bíblico que yo quiero siempre recordar a cada uno de nosotros dentro de nuestras responsabilidades ahora siendo hijos de Dios justos. Mire lo que dice Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Está al final de sus hojas, pero siempre es bueno recordar eso. Recordar que el justo tiene responsabilidades. El justo tiene responsabilidades. Ya hemos visto acerca de las bendiciones, pero también las responsabilidades del justo. Tito capítulo 2 versículos 11, 12 y 13. Dice la escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa parte allí de esos versículos, recordando, hermanos, que nuestra responsabilidad es renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir aquí de una manera sobria. La palabra sobrio tiene que ver mucho con nuestros pensamientos, siempre pensando, como dice la Biblia en Filipenses 4, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, pero también vivamos una vida justa, apegado a los mandatos justos de Dios, y también piadosamente, con una devoción a Dios. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, al abrir tu palabra, siempre ruego que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos conocerte, comprender todo lo que tú nos mandas, saber de ti quién tú eres, Señor, y qué tú demandas de nosotros. Pero también, Señor, yo te pido que tú abras mi boca y seas tú que ponga la revelación tuya en mis labios para tú edificar, bendecir, animar, enseñar a los hermanos. Es una obra que yo no puedo hacerla por mí mismo, Señor, que ruego que tu Espíritu Santo lo haga a través de tu siervo y le dé el sentido correcto a cada texto de la Escritura que vamos a tomar en cuenta. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí en sus hojitas, ¿cuáles son las características de la vida del justo? ¿Cuáles son esas características? Bueno, como ya lo hemos dicho, el libro de Proverbios, que es el libro que Dios nos ha dejado para que nosotros vivamos sabiamente, y como dijo un autor, la sabiduría es manifestar el carácter de Dios en nuestra vida cotidiana. Me gusta esa definición. Sabiduría es manifestar, mostrar el carácter de Dios en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y el libro de Proverbios es el libro de sabiduría y nos muestra cómo se manifiesta la conducta de vida de aquel pecador que por la gracia de nuestro Señor ha sido declarado justo por poner su fe en Cristo, y por lo tanto Dios ha implantado en su corazón, en su alma, en su mente, su justicia para producir un andar recto y piadoso. Cuando hablamos de un andar, se refiere un vivir, un vivir.
Recuérdese que esa es la parte importante. Como en la Biblia se menciona mucho que debemos andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, a la altura de quienes somos. Somos hijos de Dios, hemos sido limpiados y rescatados del pecado y de la vana manera de vivir, para que ahora nosotros vivamos y caminemos con Dios una vida que le honre y le glorifique. De manera que el libro de Proverbios nos va a dar, a lo menos, son muchas, es una de los personajes del libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene unos personajes importantes. Le voy a decir cuáles son los tres más importantes: el justo, el sabio y el necio. Esos son los protagonistas de la vida. Los protagonistas de la vida. Usted y yo tenemos que decidir cuál rol nosotros vamos a desarrollar aquí en esta tierra. Si vamos a desarrollar el rol de justos, de vivir una vida como justos, como personas que ya han sido liberadas del pecado, entonces nuestra manera de vivir tiene que ser una vida piadosa, consagrada a Dios y sujeta a los mandatos de Dios. Si queremos vivir sabiamente, entonces en nuestras acciones y decisiones tenemos que manifestar, repito, tenemos que manifestar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y si queremos ser necios, bueno, es cuando actuamos, hablamos, pensamos, reaccionamos sin tomar en cuenta a Dios. Lo que Dios no quiere que sea con ninguno de nosotros, y lo que sospecho que debería ser lo que ninguno de nosotros deberíamos hacer. Pero hay que cuidarse mucho acerca de eso, porque el necio es toda persona que actúa sin tomar en cuenta a Dios. Bueno, tenemos 5 pasajes de la Biblia que nos hablan aquí en el libro de Proverbios específicamente. Mire, el libro de Proverbios y el libro de Salmos es donde más aparece el término justo. En el libro de Salmos, aunque aparecen características del justo, pero es más relacionado con lo que Dios va a hacer con el justo. Un versículo muy conocido que usted y yo conocemos: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Una de las cosas que vamos a mirar más adelante es cuáles son los compromisos que Dios ha hecho con aquel que ha sido declarado justo. ¿Cuáles son los compromisos que Dios ha hecho? ¿Qué esperamos de Dios por ser justo? ¿Qué Él nos promete a nosotros cuando nosotros somos hechos justos? ¿Qué nos promete Dios? Tenemos que contar con eso. Pero primero quisiera que nos enfocásemos, aunque ya vimos en el libro de los Salmos cuáles son las bendiciones del justo, pero también es bueno que nosotros mirásemos algunas de las características también de lo que Dios se ha comprometido a hacer con aquellos que Él ha justificado. En las Escrituras así lo dice. Mire conmigo en el libro de Proverbios, el capítulo 11 y el versículo número 30. En el libro de Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. En primer lugar, el justo tiene una vida terrenal fructífera. El justo tiene una vida terrenal fructífera. Me agrada mucho eso, porque la Biblia dice que cuando somos salvados es cuando la palabra de Dios cae en un buen terreno. Como usted recuerda la parábola del buen sembrador, y ese terreno es nuestro corazón, y no solamente produce salvación, sino que dice la Biblia que está puesta ahí para producir frutos que el Señor quiere que vayan creciendo, como se llama, como se puede decir, de 30 a 60 y a 100 por uno. En otras palabras, en la medida en que nuestra vida cristiana madura, crece y avanza al lado del Señor, vamos a ser cada vez más fructíferos para el Señor. Vamos a ser así. Hermanos, recuérdese, usted siembra un árbol. Yo recuerdo en la Florida, vi un árbol de ese tamaño, maduro ya, listo, pero de ese tamaño, de mango, en la casa de un pastor amigo.
y de otros hermanos también, que allá en la Florida, en la parte norte de la Florida, sembraron una mata de mango. Y como yo siempre hago muchas referencias a esa fruta tropical tan rica, ellos me dijeron: vengan a ver, pastor, tenemos una mata de mango. Y yo fui a ver su mata de mango, y era una matica de mango de ese alto, y tenía mangos. Pero ¿sabe cuántos mangos tenía? 3 o 2 o 4. Es difícil que una matica tan pequeña pueda parir como una que tenemos ahí en la esquina. Ahí tenemos 2, y esas matas dan muchos mangos, porque han crecido bastante. Hermanos, el Hijo de Dios, aquel que ha sido justo, debe seguir creciendo en su obediencia y fidelidad a Dios para que sea fructífero, porque el Señor espera que nos haya salvado y nos haya dejado en la vida terrenal. Es para nosotros no solamente beneficiarnos de esa obra de Dios, pero también para Dios producir fruto a través de nosotros que puedan ser de provecho y de ayuda a otros. Por eso es que dice que el fruto del justo es árbol de vida, produce vida, acciones que en sí encierran vida. Y algo que dice, añade ahí que el que gana almas es sabio. Está como ligado a eso. Así que una persona que entiende que el Señor le ha puesto para tener una vida fructífera es una persona que va a evidenciar que el Señor le ha salvado, como dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Y en la Biblia la palabra fruto tiene varios conceptos, encierra varios conceptos. Se lo voy a decir un poquito rápido. Bueno, mire, en el libro de Mateo capítulo 7 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe lo que significa eso? Que aquel que tiene al Señor en su corazón tiene que evidenciar un cambio en su vida que manifieste que ya no vamos a llevar frutos de pecado, sino frutos de una vida transformada. Por eso dice: por sus frutos los conoceréis. Pero también dice la Biblia en el libro de Gálatas: mas el fruto del Espíritu, o sea, lo que produce el Espíritu dentro de nosotros, son aquellas cualidades que van a ser las que nos van a ayudar a nosotros, como le he dicho muchas veces, 3 de ellas, las 3 primeras, a desarrollar una buena relación con Dios, las otras 3, una buena relación con los demás, y las otras 3, una buena relación con nosotros mismos: el amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero también dice la palabra de Dios que tenemos que ser fruto de labios que alaben y glorifiquen su nombre. Como veremos más adelante, hablando acerca de eso, que el justo se manifiesta también por su hablar, por la manera en que habla. Uno puede darse cuenta si es una persona salvada, perdonada y transformada por el Señor Jesucristo. Eso es lo que encontramos en la Biblia, algunas de esas palabras. De manera, hermanos, que el justo tiene una vida terrenal fructífera. Y recuérdese que los frutos es aquello que produce un árbol, que el árbol no se puede comer para sí mismo, sino que otros lo pueden recibir y hacer. ¿Cuál es otra característica del justo? Proverbios 21:26. Note lo que dice Proverbios 21:26. Dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. En segundo lugar, una persona que es justa dice la Biblia, es dadivoso, generoso y ayudador. Es alguien que es dadivoso, generoso y ayudador. Hermanos, la persona que da es una persona que evidencia lo que dijo el Señor Jesucristo: por gracia recibiste, dad de gracia. La Biblia habla mucho acerca del dar. No detengas tu mano para ayudar al pobre, al necesitado, a ese hermano de la iglesia que está pasando por momentos difíciles y que tú y yo nos hemos enterado. Tenemos que buscar la manera de ayudarle.
de ser generoso, no estar codiciando tanto. Mientras usted se dedica a codiciar, si codicia mucho, se va a convertir en un avaro. Y el avaro es idólatra. Dice la Biblia en el libro de Efesios. Si usted piensa que todo lo que Dios le ha dado es solamente para el provecho suyo, es solamente para beneficio suyo, entonces créame de todo corazón, créame que usted no va a recibir mucho de Dios. No va a recibir mucho de Dios. La palabra de Dios así lo dice, que el que siembra escasamente, escasamente segará. Mas el que siembra generosamente, generosamente segará. A veces he oído a muchas de esos del famoso evangelio de la prosperidad haciendo mucho énfasis con respecto a eso, de que tú tienes que sembrar, y para ello sembrar es que usted agarre todo el dinero que tiene y lo traiga a la iglesia. No, hermanos, eso es una parte del sembrar. Dar nuestros diezmos, ofrendas, una parte de esta iglesia local, de su servidor y de esta iglesia local. Usted nunca oirá de nuestros labios diciéndole: vendan todo, no pagues tus deudas, tráelo para la iglesia que Dios te la va a dar más. Eso es un engaño, vil engaño de Satanás y de gente, como dice la Biblia en los libros proféticos de las epístolas, que harán mercadería de vosotros. Pero ¿sabe quiénes son los que dan a eso para recibir más? Los avariciosos. No es que estén dando para el beneficio, el engrandecimiento y el desarrollo de la obra de Dios. Yo suelo dar al mes mis diezmos y más que mi diezmo. Siempre doy más que mi diezmo. Trato de ir aumentándolo un poco más siempre. Doy también ofrendas. Doy también para misiones, doy para el programa de radio y doy a personas que yo entiendo que necesitan y que quiero ayudar también. Y quiero incrementar eso más. Porque, hermanos, el justo es una persona que da. El justo es dadivoso, generoso. No es que sale a la calle por ahí a darle a este, a darle al otro. Tenga, Señor, por acá, tenga usted por acá. No es eso, no. Son aquellas personas que Dios trae a su mente, que Dios pone en su corazón o que Dios pone al frente de su vida. O aquellas personas que ya previamente Dios le ha dicho: esa persona está pasando por una necesidad, ayúdalo. El justo es dadivoso, el justo es generoso, el justo es ayudador. El justo no solamente lo hace con los hermanos, sino que también lo hace con el prójimo. Cuando 2 de Corintios 8 y 9, el apóstol Pablo no está hablando de las ofrendas que se dan y diezmos para la iglesia, está hablando de una ofrenda que le estaba recogiendo para ayudar a los necesitados. Y dice la Biblia: pero yo os digo, en 2 de Corintios 9:6, pero yo os digo, el que siembra o el que da escasamente, también segará escasamente, y el que siembra o da generosamente, generosamente segará. Dice la palabra de Dios. Dios le gusta dar al que da. Al que da, dice la Biblia, se le será dado más todavía le será dado, porque Dios es un dador. Y parte de las características de un Dios justo es que Dios es un Dios que da. Y también de igual manera nosotros tenemos que hacer lo mismo: ser dadores, ayudadores, generosos. No me gusta mucho, y ustedes lo saben que le hablo mucho acerca del prestar. Yo prefiero dar. No es que sea malo prestar, no se confunda. No estoy diciendo que prestar sea malo, pero yo le digo que es mejor dar que prestar. Y vamos a dar. Si alguien viene donde mí y me dice: yo necesito que usted me preste 5,000 pesos para una necesidad real, yo prefiero buscar 2 o 3 mil pesos y decirle: toma, eso es un regalo, no tiene que pagarlo,
y mira a ver cómo Dios te provee. Y vete a orar a tu casa y no salga a pedir prestado. Dile a Dios, Señor, provéeme. Y a veces cuando uno le pide a Dios, provéeme, Dios te va a proveer sin tú salir a pedir dinero ni tampoco a buscar prestado. Proverbios 12:5 encontramos otra característica del justo. Proverbios 12:5 dice la palabra de Dios lo siguiente en este otro versículo del libro de Proverbios. Proverbios 12:5 dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. En tercer lugar, el justo posee un proceso de pensamiento sano y puro. Yo, hermanos, ya usted sabe que lo que dice la Biblia, tal como es el pensamiento de su corazón, así él es. Tenga mucho cuidado con los pensamientos suyos, porque los pensamientos, mire, lo que llega aquí es producido por eso. La Biblia dice en el libro de Marcos, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahora, yo quiero que usted y yo aprendamos a conocer cómo funciona el ser humano. No independice el corazón de la mente. Mucha gente dice, no, el corazón tiene que ver con la voluntad, el corazón tiene que ver con las emociones y sentimientos, y es cierto. Pero lo que la Biblia llama el corazón como el centro ejecutivo de un ser humano, también es de donde salen los pensamientos. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, el capítulo número 7. Usted y yo conocemos ese pasaje de la Escritura. Marcos, el capítulo número 7, dice la Biblia, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Marcos 7:21. Lo primero que se menciona, ahí se mencionan adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez, y todas las maldades. Pero lo primero que se menciona son los malos pensamientos. Así que desde el momento en que a mí me llega un pensamientito, yo rápidamente le digo, Señor, quita eso de mi corazón. Quítalo de mi corazón. Sácalo de mi corazón. Porque lo que sube a la mente es lo que está produciendo en el corazón. Y para que usted sepa, ahí es donde trabaja, donde está no solamente el centro ejecutivo de nuestras vidas, sino que también ahí está el centro ejecutivo del pecado. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Es el centro de mando del pecado. Por eso dice, del corazón salen esas cosas malas. Pero también es el centro de comando de Satanás, donde él trabaja en nuestras vidas. Cuando Ananías y Zafira, el Señor le dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera eso en tu corazón? El diablo cuando trabaja, no trabaja en la mente, no, él trabaja en el corazón. Pero también, hermanos, la obra del Señor es que nosotros, como dice la Biblia, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, o como también dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, el capítulo 4, porque todo lo que es verdadero, lo que es honesto, oiga bien, lo que es justo, lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted tiene que aprender siempre a batallar con su mente, pero a decirle a Dios, obra en mi corazón. Cuando usted ve esos pensamientos malos que le llegan, no le diga al Señor, ay Señor, quita esos pensamientos de mi mente. No, dígale al Señor, quita esos malos pensamientos de mi corazón. Arráncalo y ayúdame a ejercitarme en pensar en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo honesto, en lo verdadero, en lo que es digno de alabanza y digno de aprobación. En eso es que tenemos que estar pensando
siempre. El justo, dice la Biblia, el justo posee un proceso de pensamiento sano y puro, dice la Biblia en Proverbios 12:5. Ahí claramente el Señor dice cuál es el proceso de pensar del justo. Los pensamientos de los justos son rectitud, y eso es una de las palabras que se utilizan para hablar del justo. Cuarto principio, en el libro de Proverbios, el capítulo 12 y el versículo número 26, una cuarta característica. Dice: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. En cuarto lugar, el justo es ayudador y orientador de los demás. Orienta. Su vida siempre está para orientar, está siempre para ayudar. Una persona justa siempre está orientando, siempre está dando amonestaciones, consejos, ayuda. Hermanos, dele gracias a Dios si ha puesto personas así en su vida. Yo me doy cuenta cuando una persona tiene ese espíritu del justo. ¿Sabe cuándo? Cuando yo veo que esa persona acepta el consejo, la amonestación, la corrección. Si una persona dice: gracias por ese buen consejo, o gracias por esa reprimenda, o gracias por esa exhortación, o gracias por corregir eso en mi vida, esa persona está mostrando que está en un proceso de crecimiento y que valora todo aquel que contribuye a eso. Todo el que contribuye a su desarrollo, a su crecimiento, añadiéndole verdades y principios, es alguien que te está guiando. Y la única persona que siente ese deseo y ese impulso es el justo. El impío lo que le gusta es dar consejos para hacerte errar, para que te equivoques, como dice la Biblia aquí en Proverbios. Pero tenemos que orientar. Hay varios ejemplos en las Escrituras para esto. Me gusta mucho Aquila y Priscila. Aquila y Priscila encontraron un joven valioso, muy activo, un buen orador, pero le faltaba conocimiento. Y en vez de criticar a Apolos, dice la Biblia que lo llevaron aparte y le explicaron más precisamente el camino del Señor. Qué bueno. Ellos eran buenos cristianos, ya lo sabemos. Eran muy buenos cristianos. Y al ser buenos cristianos, orientaron a este joven predicador. Y eso marcó la diferencia en el ministerio de Apolos. Apolo fue un gran orador, un gran predicador en los tiempos de los apóstoles, muy solicitados por las iglesias de aquella época, muy solicitados. Todo el mundo quería a Apolos. Imagínense que dentro de la división que habían hecho ellos, no los líderes, que habían hecho en el libro de la iglesia de Corinto, uno de ellos, uno de esos grupos que decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Pedro, o de Cefas, yo soy de Cristo. O sea, Apolos era muy reconocido como un gran siervo de Dios. ¿Y quiénes le sirvieron de guía? ¿Quiénes le sirvieron de ayuda? Bueno, dos buenos cristianos justos, como fueron Aquila y Priscila. Cuando usted ve a un joven con deseo de servir a Dios, pero que quizás no está haciendo las cosas todo de forma o de fondo como debiera, llámelo aparte. No se ponga a criticarlo con otros. La persona que critica no está actuando como un justo. La persona que critica no actúa como un justo. La persona que critica actúa como un impío, dice la Biblia. Actúa como un impío, porque el impío lo que hace es errar. Y no hay nada que desayude más, a alguien que las críticas, las murmuraciones,
los chismes que alguien levanta cuando esa persona está tratando de hacer algo. Ayude el que trata de hacer algo, ayúdelo. No lo descalifique, ayúdelo. Otra persona que era conocida como un hombre bueno, dice la Biblia, era Bernabé. Bernabé, dice la palabra de Dios, era conocido como un varón bueno. Dice en el libro de Hechos 11:24, porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y él fue que sirvió de guía para llevar a Saulo frente a los apóstoles en Jerusalén, pero también lo mandó a buscar de Tarso para introducirlo en la labor de discipulado en la nueva iglesia de Antioquía. O sea, a todos los escenarios donde Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, ahora era aceptado, fue por la ayuda de un hombre bueno, un hombre justo, un hombre lleno del Espíritu Santo, como fue Bernabé. Ojalá que tú y yo seamos ese tipo de personas en el trabajo, que le digamos a otros: mira, yo estoy en un nivel superior al tuyo, pero quién sabe si a ti te van a traer un día aquí. Ven, yo te voy a enseñar a trabajar, yo te voy a ayudar, te voy a orientar. No haga ese trabajo así, hazlo de esta manera, hazlo de aquella manera. Es bueno que en el trabajo orientemos, en nuestra casa orientemos a nuestros esposos y esposas, a nuestros hijos, a nuestro padre. Papá, eso no se hace así. Mamá, no lo haga de esa manera, no te va a dar buenos resultados. Hijo, llévate de mi consejo, deja esas amistades. Es bueno que tú tengas personas que se ocupen de ti y que sean guías tuyos, como podemos ayudar hasta incrédulos también para orientarle bien. La quinta característica que tenemos aquí, Proverbios 10:30. Proverbios 10:30. Note lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 10:30. Dice la palabra de Dios: el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. El justo, hermano, tiene estabilidad en su vida terrenal. Tiene una vida estable. Es bueno que nosotros tengamos estabilidad. La Biblia habla allá en el libro de Mateo: el que oye estas palabras y las hace, las pone en práctica, que es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que somos justos, vivir una vida de rectitud. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron todos los problemas y dieron con ímpetu, no pudieron derribar. El justo es la persona que se mantiene estable frente a las tentaciones, se mantiene estable frente a las tribulaciones, se mantiene estable frente a las críticas, se mantiene estable y firme frente a las enfermedades, se mantiene estable, se mantiene confiando en Dios, se mantiene en gozo. Recientemente fuimos, mi esposa y yo, a visitar al pastor José Mayena en su casa en esos momentos de dolor fuerte, y el gozo de él y el buen espíritu. Estaba sentado ahí, pero se reía, disfrutaba con nosotros, y su esposa, su nuero. Ahí estaba él, gozoso en el Señor. Aún en medio del dolor se notaba esa estabilidad. En medio de la enfermedad tan abrasadora se notaba esa estabilidad. Job, dice la Biblia, era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo reaccionó él cuando lo perdió todo? Primero, no pecó Job con sus labios. Dos, no atribuyó despropósito alguno a Dios. Y en tercer lugar, dice la Biblia, que él reconoció la autoridad de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, que su voluntad se manifiesta para darnos y su voluntad se manifiesta para quitarnos. Y se mantuvo Job siempre firme. Aunque sus amigos le atacaban, Job se mantuvo firme. Aunque su piel tenía que estar rascándose con un tiesto, él se mantuvo firme en el Señor. Hermanos, el justo, el que sabe el Dios que tiene, sabe que Dios no le abandona ni le deja. Y tiene una vida terrenal estable, muy estable. Por lo tanto,
Solamente hemos tomado algunas de las características que pensamos que son más relevantes, por decirlo así, de la Biblia, para recordarles cuáles son las características de vida del justo. Y usted y yo tenemos que decirle a Dios: yo quiero vivir una vida de rectitud. Yo quiero que tú andes conmigo y que no te avergüences. Que yo no te haga sentir mal con lo que yo hable, diga, actúe, reaccione en mi vida. Porque eso es la parte más importante. Dios quiere caminar con nosotros. Nos ha capacitado con estas cualidades para eso, para que nosotros podamos caminar con Dios, disfrutar de todo lo bueno de Dios, pero a la misma vez que podamos agradar a Dios. Cristo dijo: porque yo siempre hago lo que agrada al Padre. Y luego dice la Biblia, hablando de Cristo, todas las definiciones que usted puede encontrar de Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el camino, que es la verdad, Él es la vida, que Él es esto, que Él es aquello, que Él es lo otro, tantas cosas, que es el pan de vida. Pero la Biblia dice: el justo, hablando así, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El que no hizo pecado, el que vivió una vida pura y santa, dice la palabra de Dios, ese hombre justo, ese hombre perfecto y correcto, murió por nosotros, pero lo describe a nuestro Señor Jesucristo como el justo. Pero también dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que estuvo allí un centurión, dice la Biblia que este centurión reconoció eso. Él dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En otro de los evangelios dicen que verdaderamente este hombre era justo, era alguien justo. Eso es como es descrito nuestro Señor Jesucristo, y así debemos ser descritos cada uno de nosotros, de esa manera, para que todo lo que hagamos y todo lo que enfrentemos, lo enfrentemos desde esa perspectiva, siendo cristianos buenos. Dice el libro de Lucas, el capítulo 23, y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Cuando vio que él, como dice Pedro, no hubo engaño en su vida, que cuando le maldecía no respondía con maldiciones, ese hombre estuvo observando cómo el Señor reaccionaba frente a sus verdugos, cómo el Señor reaccionó frente a sus discípulos, cómo reaccionó frente a su madre, cómo reaccionó frente a sí mismo, cómo reaccionó frente al Padre. Y la conclusión que él trajo: este hombre verdaderamente era justo. Este hombre lo era. Él no sabía mucho de teología. Quizás este centurión romano no conocía mucho de la profecía, ni nada de eso. Pero hermanos, la gente no necesita conocer mucho de la Biblia. La gente lo que tiene que ver es nuestra forma de vivir, nuestra forma de reaccionar, de hablar, el trato con los demás, para que puedan ellos decir: verdaderamente esto era un hijo de Dios, verdaderamente era una persona justa. La semana que viene estaremos mirando cómo beneficia al justo a su familia. Usted tiene sus hojitas ahí, pero el justo beneficia mucho a su familia, y ese es el gran escenario donde nosotros tenemos que manifestar la obra de Dios en nuestra vida diaria y práctica. Que Dios le bendiga en esta noche y que Dios le guarde.